Nacional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y con nosotros el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Señor economista, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Ya se inició el año, usted decía, no le quiero dar una cifra, cuál va a ser el presupuesto, supongo que ya habrá definido y nos puede contar ahora sí. Bienvenido, Mauricio, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la entrevista. Efectivamente ya tenemos información que la podemos conversar, así que si le parece podemos empezar por el tema presupuestario. Sí, sí, me parece que el presupuesto vale la pena ver cómo se macroeconómicos en virtud de qué tienen un precio del barril de petróleo, qué recursos están visibilizando usted, y de ahí de paso la pandemia también debe estar con una parte de ese presupuesto, economista. Podríamos claro entonces sí. Verlo, esa estructura del presupuesto. Claro que sí, Francisco. A ver, empecemos por los supuestos. Yeah. Fíjese, el PIB en valores corrientes, que se llama, en dólares, el año 2019 fue de 107 mil millones de dólares. Ese era el tamaño de la economía ecuatoriana en dólares en el año previo a la crisis, previo a la pandemia. Vino el problema de la pandemia, vino la crisis, vino la recesión el año pasado, y ese PIB de 107 se convirtió en 94 mil millones. Fíjese usted el impacto tan importante de lo que se vivió el año pasado. Y para este año 2021 estamos hablando de un PIB de 99 mil millones. Hay una recuperación respecto al año pasado, sin duda, pero obviamente todavía no alcanzamos a recuperar el tamaño de la economía del periodo previo a la crisis. El crecimiento de la economía para el año 2021 se estima en 3.5%, la inflación en el 1%, y el otro indicador que es importante, el precio del petróleo en $37. El promedio está alrededor de 35, $36, pero el presupuesto del año pasado, recordará usted, se estableció con un precio de barril de $51. 51. Entonces era obviamente imposible trabajar con un precio del barril tan elevado para este año, y por eso se lo estableció en 37, a pesar de que, por cierto, ha subido, ¿no? Ahora estamos hablando de $51 el barril aproximadamente en estas fechas, pero eso no nos va a dar a nosotros de ninguna manera no es una cifra permanente. Así es. Entonces no podemos trabajar. El otro es de la producción de petróleo, que para el año 2021 estamos trabajando con 186 millones de barriles, algo más que el año pasado, que fue de 173. Recuerde que el año pasado hubo la rotura de los dos oleoductos, del SOTE y el OCP. Y aparte tuvimos un problema de la paralización de la refinería. Entonces fueron impactos en producción, no en precio, en producción, importantes. El año previo, el 2019, la producción fue más alta, fue de 194 millones. Entonces estamos aquí también mejor que el año pasado, pero todavía no como el año previo, como el año 2019. Estas son estimaciones que nosotros cruzamos obviamente con las entidades responsables de cada una de las áreas. Así que con estos supuestos, llamémoslo así, nosotros tenemos para el año 2021 un presupuesto en el gasto, que es la forma de medir el tamaño, de aproximadamente 23.500 millones de dólares. Estamos hablando del presupuesto del gobierno central, ¿no? Sí. No estamos hablando del presupuesto de todo el sector público, sino solo del gobierno central. Que respecto a lo que se cerraría del año pasado, hay una reducción, como yo le había dicho en su momento, de aproximadamente un 10%, porque fue de 25.700 millones del año pasado el gasto. Y de ahí tenemos una serie de
cambios, digamos, de un año al otro. Por simplemente dar un ejemplo, el ingreso tributario, que es el tema de los impuestos, que es el más importante, el año 2019 fue de 14.500 millones, el ingreso por impuestos. El año 2020, el año pasado, producto de la recesión, obviamente hay menos transaccionalidad, las empresas perdieron plata, un porcentaje importante, etcétera. Eso cayó a 12.200 millones. Para este año, 2021, nosotros estamos situando la recaudación en 13.100 millones. ¿Mejor que el año pasado? Sí, pero no podemos todavía poner recuperarlo el del 99, 2019. del 19, perdón. Claro, por la misma razón que le acabo de citar. Y la reducción del tamaño del presupuesto, del gasto, se da por algunos rubros. O sea, tenemos, por decirle, en gasto corriente bajamos de 20.300 a 18.800. Y ahí hay reducciones, yo diría, importantes en bienes y servicios, 400 millones. En intereses de la deuda, 1.300 millones. Sí, esto es resultado de la renegociación. Fíjese cómo nos ayuda esto. Hay también una reducción del gasto de inversión, lamentablemente, por un problema de que no era tan prioritario, pongámoslo así. Y esto hace pues que el déficit fiscal, que es el que resume todo lo que estamos conversando, pase de 7.700, que por cierto ya bajó 1.000 respecto a lo que estaba previsto. Ya era 6.000. Sí, era como 7.700. Era 8.700. Bajó 1.000. Esa era la estimación. Ya. Y bajó a 7.700, bajó 1.000. Para este año, al 2021, ese mismo indicador de déficit fiscal está apuntando a una cifra de 3.900 millones. 3.900. Tamaño menos del Estado, el tamaño del Estado va reduciéndose, el gasto se va reduciendo, estamos adecuando los menores ingresos al gasto, no es que estamos cubriendo como más de endeudamiento. Y obviamente el resultado de esto es un déficit fiscal también menor. Así que ese es un poquito en resumen. Sí. Una cosa que me quedó es, usted habla de 186.000 barriles diarios de petróleo. No. Lo que le dije fue 186 millones de barriles. Ya, 186 millones. Ya, ahí sí, porque estos son la producción de todo el año. Sí. Ya, entonces, claro, si usted prevé entonces que esa producción puede subir para pasar de los 480.000 a, no sé si a 500, a 520 que llegó a estar. Sí, pero no llegamos todavía a los 540 que estaba. Entonces, ahí obviamente yo no tengo toda la data para decirle cómo lo vamos a hacer, capaz de energía seguramente lo tiene. Claro. Pero sí vamos a estar mejor que el año pasado y ojalá no tengamos ningún imprevisto como los que ocurrió, porque la rotura del oleoducto nos golpeó también. Bueno, y ya con esto clarificado, usted tiene un presupuesto y algunos podrían preguntar, están ahí guardadas y que causan tantas dificultades a los proveedores del Estado. Pero también se podrá pensar entonces si vamos a poder pagar sueldos y salarios. No se olvide que usted dejará pagando hasta mayo. Como dirían, no será malito, dejará pagando, no se vaya sin pagar el sueldo de mayo. ¿Tiene para eso? ¿Cómo está financiando eso? Bueno, el programa económico, Francisco, inclusive el convenio con el fondo, establece un programa financiado, es decir, no es que usted puede seguir en el programa sin tener financiado el año. El 60% está bien, claro. Bueno, vamos a hacer, Francisco, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en el tiempo que nos queda. Nos va a faltar tiempo, sin duda alguna. Me voy a quedar con ¿Se va a quedar de ministro? En la cabeza. ¿Perdón? ¿Se va a quedar de ministro? No. Me voy a quedar, como dijo, me voy a quedar. Bueno, no es mala idea de si se queda. Agendadas. Y la idea es que ojalá haya una administración sensata, responsable, que le dé continuidad, perseverancia a las cosas,
que corrija obviamente los errores que uno pueda haber cometido, que los cometemos todos, pero que no me cambie el horizonte y la dirección, porque eso sí sería terrible, o sea, volver a la demagogia, ir a ofrecer aquí $1,000 por regalo de fin de año o de inicio de año a todos los que tienen cierto tipo de estrato, que son 1 millón de personas, es decir, $1,000 millones, utilizando la plata que no es de ellos, que son de la reserva, es decir, en palabras sencillas, quitarle a un vecino para darle al otro vecino. Me parece que si volvemos a eso, el país va a tener serios problemas posteriores. Todos los días, Francisco, estamos pagando la factura de esos excesos, todos los días, por varias vías, por el endeudamiento público, por el tema impositivo, por el nivel de actividad económica, por el riesgo país, por todo lo que se ha venido acumulando a lo largo de los años. Entonces, sí sería muy lamentable que tengamos una nueva administración que regrese a ese pasado tan desastroso en el manejo económico que nos ha ocasionado tanto daño en los últimos. Ministro, usted debe haber escuchado algunos de los debates. Muchos, casi todos, unos con más o menos, pero casi todos dicen no al acuerdo, el acuerdo tiene que ser. Eso significa que podrán venir a revisar el acuerdo y eso podría uno entender. Algunos admiten que lo revisarán, que pondrán su impronta en ese acuerdo. Otros simplemente dicen no necesitamos que se vayan la soberanía y parece que el culpable es el Fondo Monetario de lo que ha pasado y no los culpables de, como usted nos dice, nos llevaron a esto. ¿Se puede evaluar ya la aplicación entonces de este acuerdo y qué queda por cumplir, Mauricio? A ver, el Ecuador necesita un programa económico, con Fondo Monetario o sin Fondo Monetario. El Ecuador requiere un orden fiscal, requiere recuperar las reservas, requiere atraer inversión extranjera. El país requiere bajar los costos de producción, requiere una reforma arancelaria, una reforma laboral, una reforma pensional, una reforma tributaria. Eso demanda el Ecuador, no porque diga el fondo o no diga el fondo. Lo que ocurre, Francisco, es cuando los países entran en crisis, que tuvimos el año pasado, una recesión enorme, ahondada por un shock externo que fue la pandemia, y no tienen ahorros, porque se gastaron todo, no tienen política fiscal con espacios para actuar, es decir, han vivido al filo de la navaja, es muy complicado que puedan salir sin ayuda internacional. Entonces, el año pasado el Ecuador necesitaba una ayuda internacional para salir. Y esa ayuda internacional se produjo con el convenio que se firmó y con la renegociación de la deuda que también se logró. Pero eso no es que usted hizo y ahí quedó. Eso hay que mantenerlo todos los días. Hay que defender el programa todos los días. Todos los días hay presiones que pueden echar abajo el programa económico. Y si no hay la convicción, la perseverancia, yo diría inclusive el esfuerzo de todo un sector público, esto no funciona, simplemente no funciona. Entonces, digo esto para comentarle que el nuevo gobierno, el que sea, esté en su potestad de hacer lo que quiera. Si quiere no seguir con el acuerdo con el fondo, que no lo haga. Pero ¿qué alternativa tendrá? ¿Cómo lo reemplaza? Yeah. ¿Cómo lo reemplaza? Tanto no solamente es un tema de platas, no solo son los recursos del Fondo, del Banco Mundial, de la FLAR, del BID, de la CAF, de todos ellos, que se verían seriamente comprometidos, aparte los del propio fondo. Sino, ¿qué pasa con el financiamiento privado que puede buscar? ¿Qué pasa con el riesgo país que no se ha movido y sigue siendo alto y no se va a mover si hay un cambio en la dirección contraria la campaña parece que es la campaña puede ser más bien un freno para que esto se mueva ahora pese a los esfuerzos que ya han hecho desde el régimen? Los
los gobiernos siempre y los candidatos siempre hablan contra el Fondo Monetario y los van a seguir haciendo. No es buena palabra. Pero lo que debemos defender no es el Fondo Monetario, lo que debemos defender es el orden, el manejo de las finanzas Más allá públicas. del fondo, entonces. Más allá del fondo. El fondo es un instrumento que si se lo maneja bien puede dar buenos resultados. Y tanto es así que el Ecuador ha incumplido los acuerdos con el fondo. No de pocas los 12 veces. acuerdos que hemos firmado, ha cumplido 3. Entonces, obviamente eso hace ver que si hay algún mal alumno de los lineamientos del fondo es del Ecuador, al que menos podamos echarle la culpa de los problemas que hemos tenido al fondo. Los problemas que hemos tenido es por culpa nuestra, no por la culpa del fondo. Entonces no hay que echarle la culpa al resto cuando la paja está en nuestro propio ojo. Tenemos que nosotros hacer bien las cosas. No queremos depender del fondo, perfecto. Entonces hagamos las cosas bien, pues. Y en estos los países meses que van al fondo son los que tienen problemas, los países que están bien no van al fondo. Y en estos meses entonces se quedó siempre flotando ahí estos más de 2.000 millones, creo que 2.400 millones de dólares que podían venir de la China, en unos casos porque se hacía lo mismo que se había dicho que no hay que hacer con el petróleo, pero se mezcló también con el tema de la pesca, algunas dificultades. ¿Se descarta ese financiamiento de la China, economista Pozo? Nosotros, Francisco, tenemos que mantener relaciones cordiales con todos. Obviamente tenemos que velar por el interés nacional, por las transacciones que nos den el mayor beneficio. Y sobre esa base vamos a trabajar. El año pasado tuvimos un cumplimiento de metas con holgura. Y la holgura nos permitió reducir la necesidad de financiamiento. Y eso hizo pues que a pesar de no haber concretado el financiamiento con los bancos chinos, podamos cumplir las metas. Para este año estamos trabajando bajo algunas alternativas de distinta naturaleza para poder aglutinar el financiamiento necesario, aparte de algunas fuentes como las que ya cité. Y dentro de esas, nosotros no hemos negado el que esta posibilidad, analizar financiamiento en chino adicional. Eso no hemos desechado de ninguna manera. Lo que sí estamos haciendo es viendo las mejores opciones, ver qué es lo que más le conviene y a través de qué mecanismos y a través de qué fuente. Entonces, en ese proceso estamos. La idea es tener financiado el año de la mejor forma posible, que ese financiamiento sea en las mejores condiciones posibles, que esté en la ruta de sostenibilidad de la deuda que se llama, es decir, que esto vaya creciendo, estabilizándose y después decreciendo, porque no podemos vivir toda la vida dependiendo del financiamiento, deuda, claro. Sino generar nuestra propia dinámica, y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Así que la relación con ellos tiene que ser la mejor. Recuerde que ellos compran más del 60% del camarón ecuatoriano. Sí, Entonces, claro. hay sin duda una relación comercial importante con ellos. Han estado en proyectos de infraestructura grandes, y hay que ver hacia adelante cómo va a ser la relación. Se Obviamente logró. Hay puntos difíciles porque también pescan en Galápagos. Claro, entonces, sí. Hay que Hay que equilibrar eso. con el tino suficiente y cada cosa en su carril, pongámoslo así. ¿Y usted tiene ya una claridad sobre lo que le debemos y cómo nos endeudamos? Porque resultaba que eso era, sí, eso era como algo que era reservado, que no se podía, había cláusulas que ni siquiera el ministerio. Hay mucha claridad. ¿Ya? A ver, es claro la situación en esto, Francisco. Fíjese, la deuda pública se divide entre la interna y la externa, ¿ok? La interna son 17.000 millones aproximadamente, la externa es la diferencia. De la externa, los 15.000 millones es los bonos de los tenedores de los bonos privados, que es lo que se renegoció. Y el otro pedazo son multilaterales, que es el pedazo más grande, que eso es bueno porque es deuda barata, a plazo largo, en buenas condiciones.
Ese cambio de estructura es algo bueno que se ha hecho. Y el resto son 6.000 millones, que es la deuda que se llama bilateral. La deuda bilateral es la deuda de gobierno a gobierno. El gobierno del Ecuador con un gobierno con otros, extranjero. ya. De esa deuda, De los 6.000. 5.200 de los 6.000 es la deuda entre Ecuador y China. ¿Ok? Y de esos 5.200 millones, una parte, aproximadamente, a ver, si no me fallan los números, 1.200 millones, es deuda que, no, 1.700, perdón, es deuda que va a vencer en un plazo relativamente corto, ¿ok? Yeah. Y es deuda en condiciones, yo diría, más o menos adecuadas. La otra parte, 3.500 millones, es una deuda que tiene tasas que bordean entre el 6,5 y el 6,75%, que es relativamente alto. Ahora bien, ¿cómo funcionan estas obligaciones? Son dos caminos. Hay una relación comercial, que es la relación entre Petroecuador. Si hay la viabilidad de ese convenio, si ese convenio camina, da paso a una relación paralela, que es la deuda financiera, que es la deuda entre el Ministerio de Finanzas, que representa al Ecuador, y los bancos chinos. El Banco de Desarrollo de la China, el Banco Comercial Chino, de igual manera. Cuando una línea opera, da viabilidad a la otra. O sea, no hay garantía, pero hay paralelismo, pongámoslo así. Yeah. Entonces, pero no nos es evitamos si ya se la abandona garantía. la una, la otra puede darse. Entonces, nosotros también estamos pensando que esa relación mejore, pongamos en términos sencillos. ¿Ok? Yeah. Estamos trabajando en eso, no quiero anticiparme. Vamos por buen camino y próximamente estaremos de ese segmento de deuda. Entonces ya con eso, Francisco, con la deuda de los multilaterales, que es bueno, con la renegociación general que se hizo de la deuda de los tenedores, con lo que vamos a mejorar en la deuda bilateral y lo que estamos haciendo en la deuda interna, que es que sea compatible a la externa en condiciones, porque el emisor es el mismo y la moneda también es la misma, pues sí, en dólares. Pero son 17.000 millones. Una curva de deuda que necesita el Ecuador, que no ha tenido, habremos completado un manejo de deuda para el Ecuador que no me va a servir ni a mí, ni esto va a servir de aquí en adelante. Y le va a dar de referencia hacia adelante a cualquier gobierno para que pueda levantar fondos de afuera, para que pueda manejarse de mejor manera. Es decir, habremos hecho un trabajo hacia los siguientes gobiernos. ¿Y los 17.000 millones de deuda interna en un promedio de qué tasa tiene? Porque parece que los locales cobran más. Es que eso es lo que tenemos que ir cambiando, Francisco, porque si hay diversidad de tasas, hay tasas del 7, hay tasas del 4, entonces hay que ir eso. Pero hay tasas más del 10. Y armando lo que se llama. Claro, y hay que ir armando lo que se llama, lo que dije, una curva de rendimientos de deuda, es decir, que tengamos todos claros que un papel emitido por el Estado ecuatoriano, claro que va a variar la tasa porque los plazos van a cambiar son a un plazo corto, otras son a plazo largo. Pero tiene que mantener una suerte de manejo equitativo, pongámoslo así, homogéneo, y no con la discrepancia que este momento tenemos. Estos 23... Hacia allá estamos caminando. Y es un buen camino, entonces. Estos 23.000 tienen... Sí, además, decirle algo adicional. Sí. Este año 2021, nosotros vamos a enviar otra reforma, aparte de la del COMIF, la de defensa de la dolarización, que estamos enviando este mes, que tiene, la otra es sobre el mercado de capitales, porque queremos ahí una instancia que pueda tener un control mucho más riguroso, mucho más técnico, mucho más adecuado del mercado de valores en el Ecuador, para evitar se produzcan cosas como la que acabamos de tener con el problema de la ISPOL. Entonces, estamos también en esa línea con una reforma estructural que nos parece fundamental, con un nuevo diseño de regulación que lo pondremos a conocimiento público próximamente.
O sea que usted sí plantea hacer algo con Deceval. Algunos aspirábamos a que ya le liquiden y que asuma el Banco Central O el sea, tema. no, yo no tengo responsabilidad directa en mucho de esto. Yo soy Ujú, más la autoridad económica del gobierno, pero tengo una responsabilidad finalmente. claro. Entonces, sí queremos En el promover proyecto esta de ley, reforma que permita un seguimiento más cercano, más adecuado del sector de mercado del valor, es decir, casas de valores, administradoras de fondos, que no para sean evitar esta estos cueva excesos. de vivarachos que han sido. No todas, hay algunas respetables, hay algunas que en realidad uno dice, pero así deberían ser. Pero las que han actuado en el ISPOL, banda de delincuentes, señor ministro. Estamos ayudando, Francisco, para que se maneje lo que se llama una auditoría forense internacional, Ya. que es una, que es una actividad de chequeo de especialistas sobre los ámbitos que competen a estas operaciones, es decir, en el ámbito meramente financiero, en el ámbito contable, de auditoría y en el ámbito legal. Entonces, eso con trabajo internacional para poder identificar exactamente cómo funcionaron estas operaciones y de esta manera sacar las conclusiones que sean las más adecuadas. En los 23,000 están la plata para el seguro social también, el 40% sí están. A ver, en la deuda interna está Es el de los mayor 17,000. acreedor de la deuda Es el interna es el seguro, Seguro ¿sí? Social. Pero, Claro, son los papeles de deuda que compra el seguro, invierte el seguro. Ese proceso obviamente que está ahí, eh, pero de manera paralela al lado del Estado, digamos, ujú, hay que hacer el cambio en el otro lado, que es el ah, lado del seguro. Y y ahí ese es estamos nosotros urgente. anunciando próximamente el avance que ya lo tenemos bastante perfeccionado de la reforma pensional. Ya. El país necesita una reforma. Esto obviamente será impulsado por un siguiente gobierno, pero Pero nosotros deja, habremos dejado el trabajo hecho, pongámoslo así, para que lo analicen y tomen las decisiones que correspondan, pero tendremos todos clarito cuál es el problema real del tema pensional de la ujú. seguridad social en el Ecuador. Economista Pozo, esto que se ve ya un poco organizado con una visualización a futuro, ¿podrá compartir con los candidatos algunos interesados en pasar por el ministerio, averiguar algunos temas o algunas cifras que manejan son obviamente de los que ustedes dan en opinión pública o algunos que se les ocurre también decir unas cifras que de dónde sacaron, uno se pregunta, ¿no? Francisco, yo tengo total apertura, yo hago este trabajo que estoy haciendo porque le quiero a mi país y por eso estoy aquí en esta función. No tenía ningún otro aliciente que no sea colaborar y dejar algún trabajo emprendido hacia adelante y por eso estoy aquí. He tenido conversaciones con dirigentes políticos, he conversado con Guillermo Lazo, o algún momento una reunión para yo poderles eh, compartir un Ujú. poco la situación y estoy totalmente abierto a A hacerlo. todos podrían hacer. Así que yo con los que quieran conversar, no tengo por qué no hacerlo. Tengo la total apertura para poder darles la visión de dónde estamos, porque cualquiera que llegue al gobierno el 24 de mayo, Francisco, el 31 de mayo va a tener que pagar los sueldos, el 31 de mayo va a tener que pasar plata a los gobiernos Ujú. seccionales, va a tener que transferir fondos para que no le corten el financiamiento para el bono de desarrollo humano. Es decir, una cosa es desde afuera en candidatura, que uno puede decir Ya. cualquier cosa, otra cosa es ahí sentado con poca plata y muchas necesidades, y por eso creo que a cualquiera le convendría estar bien enterado de cómo está la situación y qué es lo que tiene que hacer. Y para concluir, señor ministro, el tema de financiar la pandemia y sobre todo las vacunas y eso, ¿tiene un programa especial
en el presupuesto, el ministerio está trabajando y ha trabajado con el Ministerio de Salud para financiar eso por sobre todas las cosas, ministro? Bueno, nosotros tenemos, Francisco, para este año 2021 un presupuesto, yo diría, muy significativo para el caso del sector salud. Uh-huh. Es la prioridad a uno que hemos tenido. Puedo anticiparle que estoy viajando esta semana a la ciudad de Washington para hablar sobre temas de mi área, pero también está viajando el ministro de Salud, Ceballos. Y el presidente también, ¿no? Ahí vamos nosotros a poder analizar las necesidades adicionales que se requieren y si hay que entregar más recursos para el tema de las vacunas, nosotros haremos lo que sea necesario para eso. O sea, aquí no tenemos sino que priorizar lo que es primordial para el país, que es la salud de la gente. Entonces ahí nos sacaremos plata de donde sea, pero atenderemos el tema de las vacunas en la magnitud que sea necesaria. Así que esto creo que es un mensaje importante que nosotros tenemos. Estamos trabajando con un valor de $3.500 millones para el sector de la salud para este año. Y de los gastos que hemos destinado, de los recursos de financiamiento internacional, el que se ha llevado la proporción más grande ha sido el sector de la salud. Y está bien. Entonces nosotros vamos a seguir en esa línea y colaborando en esto que sin duda es fundamental. ¿Cuáles son los otros objetivos, además de este que queda muy claro y que es bueno que el país sepa que avanzamos en esto, los otros objetivos de su viaje a Washington? Yo tengo que reunirme con el Tesoro, tengo que reunirme con DFC, que es la Agencia de Desarrollo Financiero para el Sector Privado de la Casa Blanca, uh-huh. Y voy a hablar también con los multilaterales para cerrar algunos temitas y estamos buscando fundamentalmente el apoyo para la actividad privada. Ese es lo grueso. El reto. Estoy buscando plata para reanimar la economía. Estoy buscando plata para que el país pueda crecer más rápido. Y esto crece cuando el sector privado entra. Y en ese esfuerzo estamos, y para eso me estoy yendo. Así muy que este es un poco el espíritu de la presencia mía en Washington esta semana. Estamos y haremos conocer al país los resultados del viaje de forma inmediata. Señor ministro, suerte entonces en los Estados Unidos, en Washington. Traiga plata, sí, se necesita. Y claro, a lo mejor el Día de Reyes nos llega no el 6 por la pandemia, sino el 20 por ahí cuando vuelvan. Muchísimas gracias por atendernos, ministro. Muchas gracias, Francisco, y siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Esto es Exainforma.